a todos. Estamos en una nueva edición de Tercer Piso en un programa especial sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Y es que el último 7 de octubre el grupo Hamas lanzó un cohete hacia el sur de Israel, eh, lo cual el pueblo israelí tuvo la respuesta en bombardear ciertos puntos de la Franja de Gaza, lo que terminó provocando el inicio de este conflicto que lleva más de 7 décadas de historia. Hasta el momento hay más de 3.800 fallecidos por parte de palestinos e israelíes y más de 12.000 heridos. Las últimas noticias es que se han detenido 135 palestinos por parte del ejército israelí en Ramallah, Hebrón y Belén, además del bombardeo y el conflicto que hubo por el hospital en Gaza, en la Franja de Gaza. El conflicto, como ya lo habíamos anticipado, tiene más de 7 décadas de historia y no es algo que viene desde hace poco, el bombardeo. Ya han habido antecedentes de guerras entre los dos bandos, sobre todo de los árabes y judíos. Siempre se tiene en cuenta de que por un lado puede ser el conflicto territorial y por otro lado el conflicto religioso, pero para repasar esa historia lo tenemos a mi compañero Santiago Greco, que nos va a estar contando el principio de dónde surgió el problema entre palestinos e israelíes. Santi, buen día. Buen día, Santi. Bueno, sí, para entender esta lamentable guerra que está sacudiendo a Medio Oriente en estos momentos, tenemos que remontarnos a varios años atrás y también tener en claros algunos conceptos, ¿no? En el libro 300 preguntas en 300 palabras de Gabriel Ventasgal, lo que dice es que el conflicto entre el pueblo palestino e israelí tiene como diferentes concepciones, ¿no? Los israelíes piensan que es un conflicto más territorial, mientras que los palestinos, que tienen en su gran mayoría su religión musulmana, piensan justamente que es un problema religioso. Claro, porque bueno, se sabe que la capital de Israel es Jerusalén y ese sería el conflicto, ya que Palestina, para su futuro territorio, la quiere de capital. Sí, exactamente. Y además, dato no menor, no reconocen a Palestina, no reconoce al pueblo judío Como como pueblo. tal, exactamente, como una comunidad. Es por eso, ¿no?, estas medidas tan extremistas que se han vivido a lo largo de los años y que, como decíamos, tienen un origen que hay que remontarse, por ejemplo, al año 1922, en la que la Sociedad de las Naciones le propuso a Gran Bretaña, le cedió estas tierras a Gran Bretaña, que anteriormente pertenecían al Imperio Otomano, y durante varios años las tuvo el Imperio Británico. En el medio tuvimos la Primera Guerra Mundial, en la que hubo una primera ola inmigratoria, o migratoria mejor dicho, de judíos hacia los pueblos, hacia Israel, producto, ¿no?, de la persecución que había en la Alemania nazi de Adolf Hitler. Y bueno, aquí comenzaron ya los resquemores, ¿no?, entre palestinos e israelíes. Los musulmanes obviamente no querían que llegase gente de Israel o gente judía a sus tierras, y con la declaración de Balfour se estableció un hogar nacional para los judíos en Palestina, en territorio palestino. Claro. Eso obviamente no cayó nada bien. Lo que terminó provocando varias guerras internas. Sí, exactamente. Ya entre los años 1936 y 1939 se empezaron a registrar los primeros disturbios entre población árabe y judía, y una propuesta que hubo de Gran Bretaña fue dividir a este territorio entre un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para todo lo que es los lugares sagrados, ¿no? Lo que sería el día de hoy Jerusalén. Sí, exactamente. Obviamente la idea no prosperó, pero en 1947 la ONU trajo una propuesta bastante similar, dividir el lugar en dos estados y que Jerusalén sea un régimen internacional. Después de un par de disputas se terminó aceptando este acuerdo.
Es por eso que los sionistas declararon a Israel como un Estado independiente y los árabes no estaban nada de acuerdo, pero terminaron cediendo y teniendo su propio territorio. Sí, el 14 de mayo de 1948, Mm, David Ben Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel, mm, que vos justamente habías dicho recién de que mm, no había caído bien del lado de Palestina. mm. Ahí empezaron los conflictos territoriales. Exactamente, sí. A partir de 1948 está el Estado de Israel tal cual lo conocemos hoy y comienzan esta serie de conflictos. Vamos a nombrar algunos para no extendernos demasiado, pero por ejemplo en 1948 empezaron a interceder otros países como Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano. Finalmente Israel terminó ganando un 77% del territorio que Gran Bretaña le había cedido a Palestina. Y también Jordania y Egipto tuvieron su parte luego de ese conflicto. También está la Guerra de los 7 Días, que hay que nombrarla, en 1967, donde Israel duplicó sus tierras, en una guerra en la que estuvo también involucrado Egipto, Jordania y Siria. Y hay que nombrar que unos años antes, en el 64, comenzó a gestarse una organización para la liberación palestina, la OLP. Y este es un punto importante para comenzar a entender la guerra que tenemos hoy. Porque, bueno, la OLP, su franja más radical, tenía métodos y tiene métodos terroristas. Claro, o sea, tenía métodos Mm, ya más radicales de invasión, de querer intentar reconquistar esas mm. tierras. Lo que ocurrió en el año después, 72, fue el atentado a los Sí. Juegos Olímpicos de Múnich. Exactamente, sí, un grupo de la OLP atacó a la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de ese año y hubo un saldo de 11 muertos en uno de los eventos más trágicos, o el evento más trágico de la historia de los Juegos Olímpicos. Y tenemos que nombrar al líder de la OLP, Yasser Arafat, ¿no? Que fue obviamente uno de los impulsores de esta rebelión por parte de Palestina contra el Estado de Israel. Ya para ir cerrando y llegando más al presente, en los años 80 comenzó a haber una rebelión por parte de los palestinos en los territorios ocupados y a partir de 1987 surge Hamas, justamente la organización política y terrorista que está intercediendo hoy, intercediendo es una forma de decir, ¿no? Atacando hoy al Estado israelí. Y quien hoy gobierna el Estado de Palestina. Exactamente, y de hecho tiene un gobierno de facto, ¿no? En la franja de Gaza ya hace varios años. Este hombre, Arafat, declaró justamente la independencia de Palestina en 1988 y años después, en el 93, con la disolución de la Unión Soviética, quien fue uno de los principales proveedores de armas de los palestinos, finalmente se llegó a un tratado de paz en el que intercedió el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y lo que se negoció es la paz entre la OLP y el Estado de Israel. Claro, ya que la Unión Soviética era quien más le proveía armas a la Mm, OLP para esto. Entonces, el tratado le sirvió. En 2004, sí. Arafat falleció y el conflicto pasa hasta el día de hoy, que lo Mm, último que tenemos fue el bombardeo mm. al sur de Israel, donde arrancó la guerra. Ya para eso, para contar más de la actualidad, tenemos a mi compañera Luna Beltrán, que nos va a estar detallando lo que ocurrió ese 7 de octubre y los días posteriores. Luna, buen día. Ya adelantamos un poco las bases de este conflicto. Tenemos que transportarnos al 2023, tenemos que llegar al 7 de octubre, este pasado 7 de octubre, para comprender un poco más lo que inició la guerra en este año. Israelíes festejaban, bueno, justamente estaban en una celebración judía cuando de pronto grupos armados de la milicia palestina irrumpieron desde las fronteras, principalmente el Hamas y la Yihad Islámica, irrumpiendo justamente contra Israel, con un presunto apoyo de Irán también en parte. Lanzaron, como ya dijimos, un ataque desde la franja de Gaza. Esto obviamente tomó por sorpresa a Israel. Días después, si bien en un momento lo agarró desprevenido, días después ellos arremeterían
contra Gaza, con militares, con incursiones, etc. El Ministerio de Salud de Gaza en las últimas horas publicó un informe donde notificó a la población que son 3.800 los muertos al momento. Lamentablemente, como esta guerra sigue en pie, de alguna forma este número asciende todo el tiempo. Pero bueno, al momento son 3.800 los muertos y 9.700 los heridos. Aparte hay 1.200 personas que se creen que están bajo los escombros. Si bien no se sabe, no hay una confirmación si están vivos o muertos, lo que circuló es que son 1.200 las personas que se encuentran bajo los escombros. Tenemos la otra versión también desde el lado de Israel, que confirmaron que son 1.400 los muertos al momento y 200 las personas tomadas como rehenes por el Hamas. Bien, Luna. En los últimos días la noticia que trascendió fue un bombardeo en un hospital de la Franja de Gaza que hasta el día de hoy se sospecha si fue por parte del ejército israelí o fue una falla del ejército palestino. Así es, Santi. Bueno, como ya contaste vos hace un rato, hubo un hospital que fue bombardeado. Fueron cientos de personas las que resultaron fallecidos a partir de esta catástrofe. Y bueno, en realidad entre la yihad islámica e Israel, de alguna forma, por así decirlo, se pasan la bola. Ninguno al momento se hace cargo de estos destrozos y de la pérdida no solo material, sino que en primera instancia del fallecimiento de cientos de personas, como ya dijimos. Pero lo que salió a decir la yihad islámica o lo que circuló en primer momento es que, en primer lugar, ellos niegan esta explosión al hospital, niegan haber cometido el hecho y aseguran que por la magnitud de este bombardeo, por el ángulo en el que cayó la bomba y también eh, por los artefactos de los que estaba compuesta esta bomba, están en condiciones quizás de afirmar que en realidad esta bomba y el hospital, el destrozo en el hospital viene por parte de Israel. Bien, justamente anticipabas vos, Luna, que todavía nadie se hace cargo de ese ataque. Sobre todo desde el lado israelí se dice que fue una falla de un misil, justamente, Sí. por parte de Palestina, mientras que del lado árabe se habla de que fue un ataque con intención de ya atacar territorio. Claro, claro. Bueno, quería nombrar a Santi que anteriormente ya hubo 4 antecedentes de guerras entre Hamas y el Estado de Israel: 2008, 2012, 2014 y 2021. Y como decía Luna, la estrategia, vamos a decir, de Hamas fue atacar justo en un día de descanso, ¿no? Para los israelíes, de festejo. Los agarraron totalmente desprevenidos y por varias vías los atacaron, ¿no? Vía Claro. aérea, terrestre, hasta marítima. Así que obviamente estaba todo premeditado y se originó este quinto conflicto por parte de Hamas, que a partir del año 2004, decíamos, pasó a liderarlo Mahmoud Abbas. Bueno, Mahmoud Abbas, además de ser la cabeza de Hamas, es la Autoridad Nacional Palestina. Y en estos últimos días se iba a tener una reunión internacional con Biden que claramente se canceló debido a este bombardeo. El gran conflicto está también incluyendo las vidas en que atacaron territorio nacional y en una búsqueda de conciliación, esto es un punto para decir va a seguir la guerra durante al menos un tiempo prolongado. Bien, Santi, déjame agregar también, en las últimas horas comenzó nuevamente a circular, obviamente que, a ver, si bien es una guerra que se mantiene en pie y constantemente llega información, podemos afirmar que Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre la Franja de Gaza, dejando un cuarto de las casas justamente del lugar dañadas.
Es decir, siguen los bombardeos y, bueno, nada, como ya dijimos, si bien no se sabe cuándo cesará la guerra, por lo menos al momento continúa y más fuerte que nunca. Bueno, déjame agregar también una cosa, que se está viendo que Israel está eh, negociando para permitir ayuda desde Egipto para que entren a la Franja de Gaza para asistir a los heridos del hospital y de los distintos puntos de los bombardeos de la zona. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Tercer Piso. Volvemos con Tercer Piso en el programa analizando el conflicto en la Franja de Gaza. Y es que las últimas noticias, como ya lo habíamos anticipado en el bloque anterior, es que se había suspendido la reunión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con... Cállate, Fede, te escuché de acá. Joe, dije. Bueno, perdón. Tengo mamá profesora de inglés. Bueno. Como se había anticipado en el bloque anterior, se había suspendido la reunión de Joe Biden con, el presidente de Estados Unidos con las autoridades palestinas debido al bombardeo en el hospital de Gaza. Para eso, ampliar la repercusión internacional, tenemos a mi compañero Lucas Delgado. Lucas, buen día. Buenos días, Santi. Buenos días a todos. Así es, Biden no logró avanzar con su intención diplomática en su visita a Israel, como bien dijiste, por los últimos bombardeos. Lo mismo sucedió con Pedro Sánchez, el presidente español, que fue con la misma intención al pueblo israelí y no logró su cometido. Otra de las repercusiones globales la tiene Egipto en estos últimos momentos, porque avisó que no abrirá el paso de la frontera de Rafah, uno de los lugares en los que se iba a intentar hacer el apoyo humanitario, ya sea Inglaterra, que ya lo vamos a estar comentando, como otros países para entrar a la Franja de Gaza. Egipto, que se sabe que está más del lado palestino que israelí. Comparten justamente el territorio de la Franja de Gaza. Así es uno de los tantos que tiene un punto de acceso a esa Franja de Gaza, y por eso es muy importante la decisión de Egipto en estos últimos momentos para ver qué tanta ayuda puede entrar a este territorio. Después, yendo al mercado global, el petróleo no deja de ser siempre un punto importante en las guerras. Sucedió con Ucrania y Rusia, y en este punto también es importante porque desde el primer ataque que se cometió subió un 5% un día después del primer ataque. Luego sí se moderó sus alzas, pero siempre es un punto importante a tener en cuenta, mucho más porque Irán es uno de los posibles aliados de Palestina. Sabemos que es un enemigo jurado de Israel, que lleva años construyendo su capacidad militar, y es Irán uno de los puntos fuertes en el petróleo, ya que saca alrededor de 3,15 millones de barriles diarios. Uf. Así que estamos hablando de un gran punto de petróleo. Un gran punto de petróleo, y a su vez tiene el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Y el 20% del petróleo mundial pasa por ese estrecho, que a su vez tiene salida marítima al Golfo Pérsico. Así que si estamos hablando de que se une Irán a todo esto, el mercado global tendría un daño más a nivel petróleo. Después, las empresas aéreas bajaron sus acciones un promedio de casi el 3%, 2,6% para ser específico, y a su vez las acciones de las empresas defensa y aeroespacial fue lo único que obviamente tuvo una subida, porque subió un 5,6%, y a todo esto se beneficiaron empresas como General Dynamics, Northrop y Lockheed Martin, empresas que también se beneficiaron con lo que sucedió el año pasado y sigue sucediendo, porque no dejó lo de Ucrania y Rusia. Además de tener la guerra de Rusia y Ucrania, que ya lo habías dicho, que arrancó el año pasado,
ahora se le suma un nuevo conflicto que termina haciendo que el combustible hoy sea el tan famoso recurso ansiado. Así es, aún no pasa de los $90 el barril, pero ya como bien dijimos, si Irán se suma, esto podría explotar muchísimo más. Después, para seguir hablando de los países que han reaccionado al respecto de esta guerra, la tenemos a Alemania, Reino Unido, Croacia, Ucrania, Países Bajos, Albania, Dinamarca y Estados Unidos como lo más importante. Ya habíamos nombrado España también. Pero para hablar de algo latinoamericano, Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló al respecto, como bien estaban hablando hoy, sobre el último ataque al hospital y comparó a ambos países a nivel ataques y dijo que con este último Israel sobrepasó en mucho a lo de los movimientos, Palestina superó en movimientos a Israel, que igualmente agregó todo esto vía Twitter, que es inocuo comparar ataques, porque ambos obviamente están mal y estamos hablando de ataques terroristas, pero como que superó un límite y ya estamos hablando de instancias más grandes que no se solían superar hasta estos instantes. Bueno, es llamativo justamente que un presidente ahora latinoamericano, que está fuera justamente del conflicto, como es el presidente colombiano Gustavo Petro, dé su opinión de esto y dando marcada su postura con la guerra. Así es. Otro que dejó en clara su postura, y ya te lo había anticipado, es el primer ministro británico, Rishi Sunak, que se reunió el pasado jueves en Jerusalén con su compañero o con su homólogo israelí para la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza por la parte de Egipto que ya habíamos hablado, y está todo en veremos por lo que bien dijimos que Egipto no daría su frontera para el paso de apoyo humanitario. Para ir concluyendo, la ONG también se hizo escuchar y el comité de emergencia de esta misma ONG se activa para ayudar a la población civil de Gaza, y Israel y Cisjordania. 3 puntos que son importantes. Siempre se nombra a Gaza porque es el que más afluencia tiene y el que más ataques recibe, pero Cisjordania y obviamente Israel son otros 2 puntos importantes. Cabe aclarar que bueno, la Gaza y Cisjordania son territorios donde gobierna Hamas, donde gobierna Palestina. Si bien no tiene un territorio definido, Palestina es donde más se hace nación. Recordemos que hay en el día de hoy, y te dejo seguir continuando para cerrar el bloque, al día de hoy 130 países reconocen a Palestina como país, exceptuando algunas regiones de África. Por ejemplo, Camerún no reconoce a Palestina como país. Y si bien todavía no tiene territorio, lo habíamos dicho en el bloque anterior, Palestina en un futuro quería tener al este de Jerusalén como su capital. Por eso los territorios que más se lo asocia a ese país son Gaza y Cisjordania. Muy bien. Y ya para cerrar, habíamos hablado de Rusia y Ucrania y lo comparamos a nivel mercado nuevamente, porque no tiene la misma repercusión todavía a nivel mercado, porque la anterior guerra tenía al gas, a los cereales, fertilizantes y obviamente también el petróleo como puntos máximos, y hasta el momento, salvo por el petróleo que ya lo venimos hablando, no tiene una connotación tan de déficit a nivel tecnológico y armamentario o alimenticio como lo era Rusia y Ucrania. Y el presidente del Banco Mundial, para ya cerrar, Ajay Banga, habló al respecto y dijo que es una tragedia humanitaria y un choque económico que no necesita el mundo. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Esa fue la repercusión internacional que tuvo la guerra de la Franja de Gaza de estos últimos días. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con Tercer Piso. Volvemos al último bloque de Tercer Piso para analizar la repercusión
que tuvo en nuestro país, ya que muchos argentinos en los últimos días han vuelto al territorio luego de han vuelto a territorio desde Israel. Pero para el análisis de la repercusión que tuvo en el país, la tengo mi compañera Rocío Jaramillo. Rocío, buen día. Buen día, Santi. Vamos a contarles en el programa de hoy cuál ha sido el comunicado desde el gobierno de Israel en la indicación de las personas, que en este caso estamos hablando que 158 personas extranjeros fueron asesinados por el grupo terrorista y se encuentran 103 personas desaparecidas. O sea que tenemos un número bastante grande y entre esas personas vamos a hablar puntualmente de los argentinos. Las últimas 12 horas indicaron que se encontró otra persona, estamos hablando de un hombre de 41 años que se encontró sin vida. Este hombre estaba junto a su familia en Israel, solamente por el momento se lo encontró a él sin vida, luego de haberlo encontrado por haber asistido a una fiesta electrónica cerca de la Franja de Gaza. Fue asesinado por el grupo terrorista y así fue como lo confirmó la Cancillería Argentina y la familia de la víctima. O sea que en total tenemos 8 argentinos muertos y tenemos 15 desaparecidos. Son los números que se están manejando por el momento, ya que esto es minuto a minuto, ¿no? Porque todo el tiempo se están dando datos que no son certeros hasta que se puede testificar de una manera en la que es segura y que se hable con la familia de las víctimas, que muchas de ellas están desde acá, de Argentina, luchando y tratando de hacer lo más rápido y seguro posible esto, ¿no? Porque, bueno, es una situación muy desesperante para ellos. Además de eso, también todos los medios de comunicación están ayudando con imágenes, con videos, pero además de esto, Santi, de recordar los números tan particulares, tenemos que hablar de un operativo que está realizando el gobierno argentino en cuanto a un regreso seguro, ¿no? Es un operativo de traer a los argentinos que se encuentran en Israel, o sea, evacuarlos y traerlos hasta la Argentina de una manera segura, o sea, hacerlo de la manera más rápida para que, bueno, puedan salir de esta situación y del ataque, ¿no?, terrorista. Hay algo en particular de que ya hay un número determinado desde este sábado a la mañana que se arribó el tercer vuelo con 200 personas. Y la verdad que es una alegría gigante, sobre todo para las familias. Hemos visto muchas noticias, muchas fotos de familias reencontrándose, la emoción que transmiten y la angustia que se debe vivir en esas familias que todavía están esperando que aparezcan su hijo, su marido, sus nietos inclusive. Es un momento en el cual también remarcan la historia argentina años atrás y también están de nuevo estos sentimientos, ¿no?, de encontrarse, de poder abrazarse de nuevo. Pero no son solamente estas personas las que han regresado a Argentina, sino que también el segundo vuelo, que fue la semana... Estamos hablando ya de que se está haciendo el cuarto vuelo. En el primero vinieron 200 personas, en el segundo trasladaron a 197 y en la semana pasada, con todos estos números, ya son 246 las personas evacuadas. O sea, que estamos hablando de 246 personas más, obviamente, ¿no? Porque con todos estos números tenemos un montón. Y Aerolíneas Argentinas este domingo va a traer desde Roma a 250 personas que evacuaron. O sea, los llevan a otro lugar más seguro para después poder traerlos a todos y que sea de la manera más rápida y traer la mayor cantidad posible, ¿no? Porque también hacer muchos vuelos tiene otro costo, obviamente, y más tiempo en el que hay que cuidarlo, porque el tiempo en este caso es muy valioso, ¿no? Sí, están todos a contrarreloj debido a que no se sabe cuándo puede haber otro bombardeo, otro impacto. Es un operativo que se está llevando a presión, a contrarreloj, y esperemos que realmente a todas esas familias que están esperando información de sus parientes en Israel encuentren... los puedan encontrar y puedan volver a territorio argentino sin muchos inconvenientes. Sí, y para cerrar, sobre el tema de cuántas personas vienen o hasta el momento cuántos son los repatriados, 1.500 argentinos solicitaron la repatriación desde la zona del conflicto, o sea que también es algo que les surge, además de que todos queremos que salgan lo más ilesos posibles, las personas lo están solicitando con mucha euforia, como que no es solamente poder hacerlos por mano propia, sino exigirle al gobierno que los puedan ayudar en este caso. Muchas gracias, Ro, por el informe de cómo repercutió en Argentina esta guerra de la Franja de Gaza, que esperemos que para el mundo dure lo menos posible.
Hasta aquí el programa de hoy. Síganos en nuestras redes sociales tercerpiso.tv y en nuestro canal de YouTube, donde se estará subiendo este programa. Nosotros nos reencontramos la semana que viene para otro programa más de Tercer Piso.